Se les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor de que pase lo que pase, Él es bueno. Y en su voluntad está Él querer hacer y que todos sus propósitos sean hechos por Él. Esta noche quisiera compartir algo que el domingo se compartía la palabra acerca de Ruth. Y yo pensaba, Ruth tuvo que tomar decisiones, tuvo que hacer decisiones, mejor dicho. Y eso acontece en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Debemos hacer y tomar decisiones en nuestra vida porque hemos entrado en un nuevo caminar, en una nueva vida. No la conocemos, muchas veces no entendemos, pero sí es necesario saber, conocer, entender que somos una nueva criatura. Posicionalmente decían unos, estamos completos en Cristo, pero en la experiencia estamos en una formación. Depende de cada uno de nosotros cuál sea el acercarnos al Señor, tener comunión con Él y de esa forma y con la palabra y de esa forma y de esa manera Dios va a hacer su obra. No somos nosotros los que cambiamos, nos hacemos cambiar o nosotros los que tenemos la capacidad, sino que es el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es doblegarnos y rendirnos delante de Él para que sea Él el que haga en nosotros. Eso es lo único. Para que nosotros no podamos decir más adelante, no, si yo tengo la capacidad. O yo soy porque que todo el reconocimiento, todo el honor sea para el Señor. Así de sencillo. No somos nosotros. En la tarde, mejor dicho, en la mañana, veía una escritura en Lucas donde el Señor le decía a los discípulos una parábola y les decía, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis. Es tremendo, ¿verdad? Es desafiante. Porque es fácil decir Señor, Señor. Pero como dice, no hacéis. Y el Señor en pocas palabras le decía, el que viene a mí y oye y hace. 3 verbos. Venir a mí, oír y hacer. Es bien difícil para nosotros porque nosotros podemos tomar la actitud hasta cierto punto de competencia con otros hermanos y tomar decisiones erradas y en lugar de buscar al Señor nos acercamos a otras personas que creemos que nos pueden ayudar y estamos fallando. Quisiera que me acompañaran a Efesios 4,
17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Cómo dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo no sé ustedes, pero yo veo ahí un cambio. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes éramos partes de esos gentiles. Pero el Señor se acercó y nos sacó, nos salvó. Y ya no somos como los otros gentiles. Vivimos entre ellos. Pero ya no nos debemos mover como ellos se mueven. Ya no debemos hablar como ellos hablan. Ya no debemos comportarnos como ellos se comportan. Ya no debemos hacer lo que ellos hacen. Es un cambio, hermanos. Es una transformación. Debemos entender eso. La pregunta que yo tenía en mi corazón es, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué? Para que sigamos viviendo en el mismo, como decía un pastor, en el mismo lodazal. ¿O tienen que haber cambios? Porque si somos nuevas criaturas, necesitamos saber de que es necesario que existan cambios en nuestras vidas. Y esos cambios no van a suceder a menos de que nos estemos acercando a Él y a su palabra. Porque es la palabra la que va a transformarnos. Porque esa es la obra de la palabra y su espíritu. Pero si no buscamos al Señor, si no leemos las escrituras y estamos viviendo como los otros gentiles, ¿qué es lo que van a estar viendo los demás? ¿Qué es lo que ve el Señor en nosotros? ¿Estará el Señor agradado en lo que nosotros estamos viviendo si vivimos de esa manera? Yo creo que no. Pero sí es necesario que nosotros, si hemos nacido de nuevo, entendamos que somos nuevas criaturas y que debemos vivir de otra forma que los demás gentiles. Como dice ahí, ya no andéis. No, hermanos. En el día a día se da uno cuenta cómo vive uno. Por ejemplo, como siempre les digo esto, y es que eso me acontece a mí. Al despertar, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que buscamos? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Y allí, así va a ser nuestro caminar durante el día. Y lastimosamente, si no es la palabra, si no es la comunión con el Señor, este es un libro, hermano. No, esto no nos cambia. Esto es un libro. Pero si no leemos este libro que contiene la palabra, si no lo buscamos en comunión, hermanos, no esperemos que existan cambios. O sea, sí nos podemos estar reuniendo los días de reunión.
Pero la reunión a la cual el Señor nos ha llamado es la reunión con Él. A eso hemos sido llamados, a reunirnos con Él y sus santos. No es la iglesia, no es el local porque la iglesia somos nosotros. No es el local, sino estar en comunión con Él, a reunirnos con Él para preguntar, para conocer, para entender. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿es esto lo que? Señor, así. Entonces dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense bien, primero nos salva y no es algo que merecemos, sino que dice por su gracia. O sea, porque nos amó, nos ama y nos vio, como dice en Ezequiel, estábamos desangrados, tirados en la basura, y Él llegó y nos, aleluya. Qué tremendo. Cuando yo leí esas palabras la primera vez, Padre, no entendía, pero sí sabía que era algo que el Señor había hecho. Y no alcanzaba a entender la putrefacción que yo era, pero que el Señor, siendo esa putrefacción, dice que me vio. Aleluya. Y me dijo, vive. Pero lo hizo con un propósito. No para que siga viviendo como los demás gentiles, sino que exista un cambio, una transformación. Para que sea Él, dice, el que sea manifestado, para que sea Él el que se forme en mí y en su iglesia. Por gracia sois salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como dice, muchas veces nosotros nos interesamos más en las buenas obras, mejor dicho, queremos hacer buenas obras. Y nos involucramos y nos metemos a hacer obra tras obra, sirviendo en la iglesia. Y no es malo, hermano, servir. Lo incorrecto es que no venimos primero a Él, para que sea Él el que nos muestre qué debemos hacer, para que sea Él el que haga en nosotros lo que es su buena voluntad. Sino que nos involucramos tanto en hacer obras que nos olvidamos de tener comunión con el Señor. Así de sencillo. Entonces, ahí es donde debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos. Porque muchas veces, no sé cuántos años usted tiene de que el Señor lo ha rescatado, pero durante el tiempo que hemos estado caminando en este nuevo vivir no hemos visto cambios.
Y nosotros oímos y nos dicen, es necesario que esto suceda, es necesario. Si leemos las escrituras nos damos cuenta que es un desarrollo. Pero no vemos esos cambios en nosotros. Y casi siempre cuando yo veo a la iglesia, veo que la iglesia como que anda perdida. No sabe o no quiere saber o no conoce de que es una nueva vida y que es necesario que exista un crecimiento, una formación. Entonces yo me pregunto, hay tres, la escritura nos habla de niños, jóvenes y adultos. Yo me pregunto, ¿cómo está la iglesia? ¿Somos niños? ¿Somos jóvenes? ¿O somos adultos? Pablo le decía a los corintios, examinaos, examínense. Los padres en lo natural, cuando tienen a sus hijos, no sé si lo harán en todos los hogares, pero cuando el niño va creciendo, ponen una medida en la pared o en cualquier parte y lo acercan y le van controlando el crecimiento, ¿sí o no? Para ver si realmente está creciendo. Y si no hay crecimiento, hay una preocupación. Y bueno, si va creciendo, pero va creciendo mal, ¿por qué? Porque no se alimenta bien. ¿Por qué? Porque no se nutre. Hay una preocupación. Y yo lo aplico en mi vida en lo espiritual. ¿Qué tanto me estoy alimentando y nutriendo con la palabra, con su espíritu, para que mi crecimiento sea el normal que el Señor quiere dar a mi vida? Yo pienso, hermanos, y mi corazón está, es necesario que entendamos que necesitamos alimentarnos, nutrirnos, para que exista un desarrollo, un crecimiento, porque dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no hemos llegado. Si usted cree que ya llegó, se está engañando. Y no se compare con otros. Eso es un mal que yo tuve. Yo me estuve comparando muchas veces con otros hermanos. Y aún más, el crecimiento lo da la palabra y no es la profecía o un profeta. Yo recuerdo en Sonsonate, en cierta ocasión, estábamos en una reunión y una hermana había sido invitada por otra hermana. Ella era profética y comenzó a profetizar. Y se me acercó a mí y me tocaba y me profetizando y me decía esto y esto. Y quería que yo me tirara al suelo como evidencia de que la profecía había hecho su obra en mí. Pero Rolando es duro. Y yo sabía de que no era lo correcto. Digo esto porque muchas veces a nosotros nos interesa que otro nos esté profetizando en lugar de estar viniendo a la palabra. En lugar de estar viniendo a la comunión con el Señor, buscamos a una persona que nos diga,
y el Señor dice esto. Y sí, el Señor puede hablarnos, pero no es esa profecía que nos dice empodérate de esto. No es eso, hermanos. Es la palabra que proviene de la boca del Señor. Es una palabra que corta, que penetra hasta las coyunturas. Pero es la palabra que el Señor habla. No es la profecía que yo he oído que otros han inventado y que quieren poner en mí. ¿Saben lo que yo pienso de este tipo de profecía? Que lo que quieren es que nosotros hasta cierto punto vivamos alrededor de ellos. O seguidores es lo que es la otra palabra. Buscan seguidores. Y hasta cierto punto se averiguan o preguntan cuál es la necesidad de cada uno. Y eso yo lo digo porque lo he visto, hermano. Preguntan las necesidades de los hermanos para que en base a esas necesidades traer la profecía. Hermano, es necesario que nosotros aprendamos, seamos enseñados y discernamos entre lo que es la palabra del Señor y lo que es un engaño. Porque dice que vendrán muchos. Muchos. Y falsos. Pero si nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, vamos a caer. Y vamos a ir en pos de ellos. No es como dice aquí la Escritura, el que dice en Lucas, que dice, el que viene a mí, oye y hace. No dice el que va a una hermana o a un hermano. Dice el que viene a mí, dice el Señor. Y el que no lo hace, dice que es aquel que edifica sobre la tierra. O sea, la edificación que está teniendo su corazón es en la humanidad y eso perecerá. Pero lo que permanece es la roca de la eternidad. Lo que permanece es la palabra del Señor. Lo que permanece es su persona, Dios el Eterno. En eso hay garantía. Lo demás es, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y cuando dice todo, es todo, hermano. Todo lo creado, por sublime que se vea o que es vanidad. Y va a pasar. Pero hay algo que permanece. Es firme. Es fiel, es seguro, es garantizado. Su palabra. Su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, estamos hablando de Él mismo, el Señor Jesús. Aleluya. Qué garantía. Bendito el Señor. Abba, Padre. Veamos en Hebreos. Trece, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense. Os haga
hacer. Él nos hace aptos o aceptables en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Quién lo hace? Él, dice. No es una iniciativa propia, os haga Él, el Señor. Y aquí lo confirma, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo cuando veo esta palabra, yo no veo que quepa aquí. Primeramente me descalifica porque no soy apto. Yo no sé si usted se siente descalificado. Pero el único que me puede hacer apto dice que es Él para hacer su voluntad. Y su voluntad se hace haciéndola Él. Fíjense bien, Él en nosotros. O sea, ¿a dónde queda la humanidad para hacer la voluntad del Señor? Dígame, según este versículo. ¿A dónde queda la creación? Como para decir, yo tengo la capacidad, yo puedo hacerlo. Y si lo hacemos, la pregunta es, ¿lo recibirá el Señor? ¿Le agrada al Señor? Y ahí es donde nos descalifica también, porque Él no va a recibir cualquier cosa, ni va a tomar cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos. Él es santo. Y no hay iniquidad en Él, dice la Escritura. Entonces, Él va a recibir solo lo que sale de sí mismo, y Él lo recibe y lo recoge. Si Él lo produce y Él lo hace, Él lo recibe y Él lo toma. Y eso es agradable a Él, porque Él mismo lo está produciendo. Por eso es que dice aquí, os haga apto haciendo Él en vosotros lo que es agradable al Señor. O sea, yo lo veo desde este punto de vista. Yo puedo, créanme, yo descanso, yo reposo en saber de que yo no puedo agradar al Señor. Pero Él me salvó con un propósito. Y viniendo a mi corazón, viniendo Él a mi vida, entonces Él comienza a hacer su voluntad. Y puedo tener por medio de Él comunión con Él. Aleluya. Puedo comerlo a Él por medio del Señor Jesucristo, haciendo Él en vosotros. No sé cómo pudiera explicarlo de otra forma. O sea, no sé, yo lo veo fácil, pero también lo veo difícil, porque la humanidad no tiene nada que ver en eso. El que tiene que ver con eso y tomar la honra y tomar los méritos y todo es el Señor Jesucristo en nuestros corazones, el cual hace la voluntad del Padre, y el cual el Padre, al ver que se está haciendo la voluntad, dice,
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y no se refiere al humano, se refiere a la criatura, o mejor dicho, a la persona que ha venido al corazón del ser humano. Y ese es el Señor Jesucristo. Ahí uno reposa y uno descansa y ahí uno le dice, Señor, gracias. Ahí es donde brota la gratitud. Padre. La gratitud, y uno se dispone y comienza a hacer, o mejor dicho, comienza, como dice la Escritura, participante del llamamiento celestial. Cuando reconocemos de que no somos nosotros, sino que el Dios que ha venido en nuestros corazones, haciendo Él en vosotros la buena voluntad. Y el Padre recogiendo lo que es de Él. ¿Por qué? Porque es su Hijo amado. Qué bueno es el Señor, que nos hace participar de su naturaleza, de su vida. Gracias al Señor. Hermanos, solamente poder decirles, es necesario que el Señor continúe abriendo nuestros ojos y haciéndonos entender que solamente el Señor Jesucristo es el que debe de tomar la honra y la gloria. No es la humanidad, no es la creación, es el Señor Jesucristo. Señor les bendiga, hermano.